El horror no siempre llega en forma de sombras desconocidas. A veces, entra en casa con un gesto amable, con palabras dulces, con promesas de amor. Ese fue el origen de una de las historias más sangrientas que ha vivido España en los últimos años: el triple asesinato de Morata de Tajuña. Un crimen que no solo sacudió a una pequeña comunidad madrileña, sino que dejó al descubierto lo frágiles que podemos ser frente a las trampas del mundo digital. Morata de Tajuña es un municipio tranquilo de la Comunidad de Madrid, con poco más de 7,000 habitantes. Un lugar de calles estrechas, casas bajas, vecinos que se conocen desde siempre. Allí vivían Amelia, Ángeles y José, 3 hermanos que habían compartido techo durante décadas. Sus vidas eran sencillas, entre rutinas de pueblo, paseos por la plaza, compras en los comercios locales y conversaciones con viejos conocidos. Ninguno destacaba por extravagante. Eran personas comunes, amables, queridas por quienes los trataban. Pero bajo esa normalidad se gestaba una tormenta silenciosa. Todo empezó, como tantas historias modernas, en Internet. Amelia, la mayor de las hermanas, comenzó a recibir mensajes de un supuesto militar estadounidense destinado en el extranjero. El hombre se presentó como un alma solitaria en busca de compañía. Era atento, cariñoso, siempre encontraba las palabras justas para hacerla sentir especial. Poco a poco, esos mensajes fueron moldeando una ilusión a Ala. Ilusión de un amor tardío, un romance inesperado que daba sentido a su día a día. El guión del estafador era el mismo que ha atrapado a tantas víctimas alrededor del mundo. Primero, la cercanía emocional. Después, las peticiones de ayuda. Un dinero que nunca sería devuelto. Un préstamo disfrazado de urgencia. Una promesa de reencuentro que nunca se cumpliría. Amelia cayó en la trampa y con ella arrastró a su hermana Ángeles, que terminó creyendo también en esa relación invisible, en ese hombre que parecía ofrecerles una salida a la soledad. Con el paso de los meses, el estafador dejó de ser un rostro oculto detrás de una pantalla. Se materializó en carne y hueso. No era un militar, ni un héroe romántico. Era un prestamista con un pasado turbio, con un nombre extranjero que usaba como máscara. Se instaló en la casa de los hermanos, argumentando que venía a recuperar lo suyo. La convivencia, desde entonces, se volvió insoportable. Cada día era una presión constante en amenazas veladas, exigencias de dinero, reproches y un control absoluto sobre la vida de los 3. José, el hermano menor, nunca creyó del todo la historia del supuesto soldado. Sospechaba, desconfiaba, discutía, pero con el tiempo se vio igualmente atrapado. La deuda acumulada se convirtió en una cadena imposible de romper. El 17 de diciembre de 2023, la tensión llegó al límite. El prestamista, convencido de que había perdido a su propia familia por culpa de esta deuda, tomó la decisión más brutal. Primero atacó a José, luego a Amelia y finalmente a Ángeles. El triple asesinato se consumó en apenas unas horas y el silencio se apoderó de la vivienda. El agresor intentó ocultar lo ocurrido. Trató de quemar los cuerpos, pero no lo logró del todo. Lo que quedó fueron restos calcinados, marcas del horror que tardarían más de un mes en descubrirse. Los vecinos empezaron a sospechar al notar la ausencia prolongada de los hermanos. Eran personas rutinarias, siempre visibles en el pueblo. La Guardia Civil entró en la casa y se encontró con la escena más dantesca: a los 3 cuerpos irreconocibles, semicalcinados, ocultos como si fueran despojos sin valor. El pueblo entero quedó paralizado. Pocas semanas después, el autor se entregó a las autoridades. Reconoció lo que había hecho, sin lágrimas, sin arrepentimiento. Perdí a mi familia por estos señores y los maté, dijo. Esa fue su confesión, seca, cruel, despojada de humanidad. La fiscalía
pidió para él 36 años de cárcel. Y lo más aterrador es que, ya estando en prisión, el asesino volvió a matar. Estranguló a su compañero de celda, confirmando que su violencia no había sido un episodio aislado, sino un reflejo constante de su personalidad. El caso se convirtió en un tema nacional, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque mostró cómo las estafas amorosas digitales, que muchos ven como simples engaños económicos, pueden escalar hasta las consecuencias más sangrientas. Demostró que el fraude emocional, sumado a la vulnerabilidad de personas solas, puede convertirse en una tragedia irreparable. Los expertos en criminología señalaron varios puntos clave en la manipulación psicológica ejercida sobre las hermanas. La dependencia emocional que se había generado, la presión económica como herramienta de sometimiento, todo ello creó una tormenta perfecta que terminó en asesinato múltiple. Los medios de comunicación llenaron portadas con el caso. En tertulias televisivas se debatía cómo un engaño romántico podía desembocar en un crimen tan atroz. En redes sociales, muchos usuarios reflexionaban sobre la fragilidad de la confianza digital. Y en el propio Morata de Tajuña, los vecinos vivieron semanas de miedo, incapaces de asimilar que en una casa tan cercana, entre calles conocidas, se hubiera cometido un crimen tan macabro. Este caso es un espejo incómodo. Nos recuerda que los peligros de Internet no son solo virtuales, pueden cruzar la frontera digital y transformarse en cuchillos reales, en manos reales, en sangre derramada. Nos obliga a preguntarnos cuántas personas mayores, solas, vulnerables, están ahora mismo siendo seducidas por palabras vacías en una pantalla. ¿Cuántas caen en la trampa sin que nadie lo note hasta que ya es demasiado tarde? Amelia, Ángeles y José fueron víctimas no solo de un asesino, sino de un sistema que no supo protegerlas. Víctimas de la soledad, de la manipulación y de la falta de herramientas para detectar a tiempo un fraude que se convirtió en tragedia. Y lo más inquietante de todo es que, mientras escuchamos esta historia, sabemos que no es un caso aislado. La pregunta no es si volverá a ocurrir, sino cuándo y a quién.